vamos con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a todos los que están en sintonía cuando son las 8:05 de la mañana. Y bueno, ahorita yo les decía a los muchachos que este es un paisito difícil. Y es verdad que es difícil y que tenemos las mismas quejas años tras años. Y usted oye los mismos problemas, la gente se queja por lo mismo todo el tiempo. Y anoche yo leía, antes de acostarme, siempre acostumbro a leer los periódicos para acostarme, aunque sea mínimamente enterada de lo que está pasando aquí en el mundo. Y yo veía los detalles, veía dos informaciones que fueron las que más llamaron mi atención. Veía los detalles del el atraco al ex senador César Díaz. Y yo veía el video de cómo estos antisociales, estos atracadores, estos ladrones, pues penetraron a la residencia, que nosotros aquí comentábamos ayer que cómo era posible en esa zona, en una torre con seguridad, no sé qué, un sector de lujo, como es los Cacicazgos. Y yo me puse a ver en detalles el accionar de estos delincuentes, cómo ellos parece que venían dando seguimiento a un vehículo, aprovecharon que entró un vehículo al residencial, uno de los del grupo de atracadores se desmontó y se quedó afuera del residencial, y el vehículo, que era una jipeta negra, una Chevrolet, entró al edificio, y entonces ahí ellos accedieron a las escaleras de servicio, al parecer, pero ellos estaban esperando que un vehículo entrara al residencial para ellos entrar. Luego se ve cómo ellos están subiendo las escaleras y tocan la puerta de la casa del senador y entran. Entonces, ¿por qué yo me pongo como a analizar esto? Porque yo digo, nosotros le queremos dejar todo el problema de la seguridad a las autoridades, pero cada quien tiene que hacer su parte. Ante la incapacidad del gobierno y de todos los gobiernos, porque no es solo de este, ante la incapacidad de todos los gobiernos que hemos tenido con el tema de la seguridad, usted tiene que hacer su parte y crear su propio esquema de seguridad. O sea, por ejemplo, y es algo que yo siempre hago en mi casa, cuando yo llego, o sea, yo no entro al parqueo totalmente hasta que yo no veo que la puerta está cerrada. Cuando yo veo que el portón cerró, yo entro, porque ahí yo me aseguro de que nadie va a entrar detrás de mí, a entrar al edificio o a atracarme. O sea, eso es una medida de seguridad que yo he adoptado. No importa la hora que yo llegue, de día, de noche, yo le doy a cerrar el control, al control, y hasta que yo no veo que el portón cierre, yo no entro, para estar segura de que ahí solo entré yo. Entonces, por ejemplo, en ese video yo veía que entró un vehículo y no prestó atención. Entonces, cuando ellos salieron, porque ellos estaban en comunicación por vía telefónica. Cuando ellos salieron, al parecer, el que estaba abajo estaba esperando que saliera un vehículo, y ese se puso en medio del portón, o sea, se pegó por el sensor para que no se cerrara el portón y le diera chance a salir al vehículo de los delincuentes. Y cuando el vehículo negro salió, el que estaba afuera esperando, entonces se montó en el vehículo y se fue. O sea, tenemos que implementar medidas de seguridad nosotros, personales, familiares, o sea, reunirnos a la familia y adoptar esas medidas y conversarlas, porque es que tenemos que hacer algo. No podemos dejarle todas las autoridades, porque evidentemente ha colapsado la seguridad ciudadana en este país, o bueno, nunca se ha resuelto el tema, nunca se ha hecho nada, y siempre lo que vemos es que va empeorando cada día más. Entonces, el tema de las cámaras de seguridad, o sea, yo me sorprendo cómo es que la casa de una senadora y un ex senador no tengan cámaras de seguridad. Y me imagino que él abrió la puerta con cierta confianza porque se supone que es un edificio seguro. Pero ahí se violaron todas las normas de seguridad, o sea, ni siquiera la seguridad del residencial estaba pendiente, que no se percató de cómo esos delincuentes entraron y estuvieron paseándose por las escaleras, porque esas cámaras que se ven en los pasillos, en las escaleras, son del residencial. Entonces la seguridad tampoco estaba pendiente. Entonces, ante la incapacidad de las autoridades, tenemos nosotros que armar nuestra propia seguridad. Hay sectores que contrataron su propia seguridad privada, hicieron su propio equipo de seguridad, y eso lo comentábamos aquí hace unos meses, porque no podemos esperar que las autoridades hagan todo. Entonces, viendo cómo está la cosa, usted tiene que estar pendiente, y sobre todo en este tiempo que yo decía la semana pasada,
que los atracadores han variado su modo de operación. Ahora ellos andan en unos vehículos que usted no se imagina que de ahí lo van a atracar, porque nadie se imaginó que en esa jipeta Chevrolet andaban unos atracadores. Y entonces eso es lo que están haciendo ahora los delincuentes. Mira cómo fue que mataron al hijo del diputado Darío Zapata. O sea, fue un vehículo que en una jipeta se desmontaron a asaltar. Y eso está pasando ahora. Usted está en un sitio al aire libre y de repente le frena una jipeta y usted no se imagina que de ahí van a salir atracadores. Pero sí hay atracadores. Entonces hay que estar pendiente a todo eso para entonces nosotros mismos proporcionarnos nuestra propia seguridad, porque lamentablemente pues ha fracasado el plan de seguridad que se nos vendió en campaña y que el gobierno no ha podido implementar. Eso era una noticia que yo veía anoche. Y por otro lado, veía unas cifras que daba la DIDA, y otro ejemplo de que todo queremos dejárselo al gobierno y que nos vivimos quejando y que vivimos reclamando y demás. El tema con las ARS y el tema de los copagos, y sabemos del abuso de las ARS, que siempre lo hemos comentado, que es una lucha permanente y que mantenemos esa lucha por el abuso de las ARS y las AFP. Pero ayer yo veía unos datos que daba la DIDA, que desde enero de este año hasta julio recibió 17.784 quejas, reclamaciones y denuncias del tipo del Seguro Familiar de Salud, de vejez por discapacidad y también de riesgos laborales, y solicitudes de información generales sobre la seguridad social. Y de estas 16.784 denuncias, 8.548 fueron por situaciones con el seguro médico, o sea, con las ARS. O sea, el 50% de esas denuncias tuvieron que ver con el tema de las ARS. Pero dice esta información que da la DIDA, que del universo de las quejas en el referido periodo, o sea, entre enero y julio de este año, el 40% corresponde a servicios generales del sistema de seguridad social. Entonces dice también que ahí por parte de esas quejas tienen que ver mucho con el tema de la corrección de datos personales, de denuncias de registro de anulación en el Sistema Único de Información y recaudo. Y entonces dice esta información de la DIDA que yo estaba leyendo ayer, que la gente, las mayores quejas son por las negaciones de las coberturas, las afiliaciones irregulares, el tema del copago. Entonces, ¿qué pasa? La DIDA tiene un departamento donde usted llena un formulario y recibe las quejas y ellos les dan el seguimiento. Pero ellos dicen que la gente no le da el seguimiento. Y una vez yo decía, creo que era en el otro espacio que estábamos, que cuando usted va a una consulta y el médico no le da cobertura, usted le puede pedir una factura y con esa factura usted va a su aseguradora y ellas le devuelven el dinero. Pero la gente muchas veces no sabe eso o simplemente no quiere agotar el proceso, entonces se va a quejar. Porque las ARS, pero las ARS están en la obligación de devolver el dinero. Y si no se lo devuelven, entonces usted va a la DIDA y la DIDA hace que se lo devuelvan. Y ellos decían en esa información que la gente no formaliza el reclamo. O sea, como que no le dan seguimiento. No le dan seguimiento y por eso entonces se cae. Llenan el formulario, muchas veces no lo llenan, pero no le dan ese seguimiento. Entonces, ellos decían, una de las encargadas de ahí de la DIDA, dijo que de enero a agosto en esta institución apenas se registraron 13 casos formalizados. O sea, de la cifra que yo di, solo 13 casos se formalizaron. O sea, solo 13 personas decidieron seguir el proceso por el tema de cobros indebidos y 23 por el tema de retención de cadáveres a pacientes. Entonces, nosotros estamos esperando que las cosas se resuelvan por arte de magia, pero no queremos dar el seguimiento, porque queremos que todo lo resuelvan, queremos que el Estado todo lo resuelva. Entonces, mi tema es, o mi conclusión es, que el dominicano se queja mucho, pero no acciona. O sea, los mecanismos están ahí, pero queremos que todo lo resuelva el Estado, que todo lo resuelvan las instituciones, pero las instituciones tienen su protocolo y no lo queremos seguir. Entonces, tenemos que hacer un cambio de mentalidad y empezar a actuar y no esperar que sea la policía el que nos dé la seguridad, porque lamentablemente vimos que
que fracasó. Y tampoco podemos esperar que sea la DIDA que vaya a la casa y nos busque para hacer el proceso, porque ellos tienen su mecanismo ahí. Entonces vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar a actuar, a hacer la diferencia para obtener resultados diferentes.